Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. Pasan 11 minutos de la 1 de la tarde. Con frecuencia durante el verano se registra un incremento en el consumo de sustancias y también en las adicciones, especialmente entre los más jóvenes. ¿La razón? Bueno, pues vamos a averiguarla hablando con uno de los psicólogos de Proyecto Hombre Madrid, que es Pablo Llama, al que ya vamos a saludar. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Bienvenido. Bueno, la verdad es que esa es una realidad, ¿no? Que vosotros os encontráis en Proyecto Hombre Madrid con que justamente en esta época del verano, o a lo mejor incluso en septiembre, os llegan pues a algunas personas pidiéndoos ayuda, ¿no? Que vosotros estáis dedicados sobre todo a ofrecer ese tipo de ayuda. Sí, suelen venir a veces en verano y sobre todo quizás también en septiembre, ¿no? Hay como un cierto repunte derivado un poco de quizás ese aumento que se da en toda la época estiva, ¿no? Aumento de consumos y demás, ¿no? Uh-huh. Es entendible que en un entorno un poco en el que hay pues más fiestas, más ocio, más tiempo libre, pues todos podemos entender que es normal que aumenten también un poco el riesgo en los consumos tanto de alcohol como de otras sustancias. Uh-huh. Bueno, hemos conocido, ya nos has explicado por qué el verano es un momento en el que se pueden producir esas adicciones, esa toma de contacto con estupefacientes o con otro tipo de circunstancias, ¿no? Que crean adicción, como por ejemplo pantallas, videojuegos, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué los jóvenes se sienten atraídos o tienen interés por consumir estas sustancias justamente en este momento del año? Bueno, entre otras cosas porque quizás es el momento en el que dejamos un poquito de lado las responsabilidades, desconectamos con lo positivo que ello conlleva y lo necesario que es, pero también un poco esta parte, el tener menos cosas que hacer, menos responsabilidades, menos actividades estructuradas y en un entorno a veces más festivo o de celebraciones o recreativo, pues puede llevar un poquito a que los propios jóvenes también decidan en un momento dado pues probar alguna sustancia nueva porque algún amigo suyo le ha dicho, oye, prueba esto, que mola, que es divertido, etcétera, o por la propia un poco necesidad a veces de transgresión también un poco en esta etapa evolutiva, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy habitual cuando recoges un poco las biografías también, no haces un trabajo más a fondo con los adolescentes, en muchas ocasiones te plantean que la primera vez que empezaron a consumir o los momentos en los que más consumo abusivo han tenido alguna sustancia suele coincidir a veces con la etapa estiva, ¿no? Uh-huh. Bueno, también obviamente hay más tiempo para la socialización y también incluso pues esa situación que nos ocurre en la adolescencia de querer un poco impresionar o atraer a determinada persona, ¿no? Que a lo mejor pues dando una imagen de que, bueno, pues bebes o fumas, pues a lo mejor la atraes más, ¿no? Claro, desde luego, todo lo que tiene que ver un poco con la importancia que tiene la integración en el grupo de iguales o en la persona que me gusta, etcétera, en esas edades es entendible que pueda llevar a veces a que nos planteemos hacer cosas que en otro ámbito quizás no haríamos, ¿no? Y entonces, claro, si nos ponemos en el lugar de los adolescentes, entonces en su grupo de amigos de repente llega alguna sustancia o el alcohol empieza a ser una cosa que se empieza a consumir, pues podemos entender que puede ser algo atractivo, ¿no? Uh-huh. Para ellos, ¿no? Entonces, desde luego, claro, todo lo que tiene que ver con la transgresión un poco de la norma, la integración también en un grupo de iguales, ¿no? Es verdad que el empezar a consumir alguna sustancia en muchos casos también es como un rito de paso, ¿no? Uh-huh. Este momento en el que los chicos y las chicas pues pasan de la infancia a la edad adulta, ¿no? A través de la adolescencia y tienen que empezar a generar una identidad propia, tienen que diferenciarse también un poco de sus progenitores, de las personas que han sido hasta ahora, pues bueno, un poco los referentes, ¿no? Y empiezan a buscar referentes pues en sus iguales, lógicamente, ¿no? En sus iguales o en gente más o menos de su edad, ¿no? Uh-huh. Y ahí a veces pues aparecen las drogas, claro. Uh-huh. Bueno, también por otro lado podría haber otra serie de causas, ¿no? Que a lo mejor están ahí como larvadas en el resto del año, pero que claro, llega el verano, hay más tiempo y bueno, pues surge de repente. Sí, efectivamente, claro, hay muchas más causas. Quizás lo que hablábamos antes tiene más que ver un poco con la decisión o no de empezar a probar una sustancia, el alcohol o otra sustancia, ¿no? Y donde sí que hay muchas otras causas es cuando ya esa decisión se convierte en algo más patológica, cuando el consumo se vuelve más abusivo o adictivo. Siempre normalmente los profesionales que trabajamos en el mundo de las adicciones planteamos que las adicciones son un síntoma de algo que ocurre, ¿no? Entendiendo que una persona
no decide ser adicta, sino que es una respuesta suya probablemente a algo que está sufriendo, ¿no? A un momento vital, pues que le es duro, etcétera, y a partir de ahí, pues si descubre que la conducta adictiva le calma o le ayuda a evadirse o le ayuda a sentirse un poquito mejor, pues es muy probable que esa persona empiece a desarrollar una conducta patológica, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos los adultos identificar cuando empieza a haber un problema con ese consumo de drogas o de bebida, o a lo mejor que se está usando demasiado los videojuegos o el teléfono móvil? Bueno, yo diría que en menores cualquier consumo de sustancias debe ser considerado como problemático, desde mi punto de vista. Es verdad que estamos desgraciadamente acostumbrados a que, por ejemplo, el alcohol esté muy, muy, muy presente en todas las fiestas, en todas las actividades lúdicas, etcétera, pero eso nos lleva en ocasiones también a entender, a normalizar que los chicos y las chicas a veces empiezan a consumir alcohol muy pronto, ¿no? Creo que eso sí que sería una cuestión que quizás los adultos tendríamos que dar alguna vuelta, ¿no? O sea, una cosa es entender que los adolescentes tengan ese deseo, ¿no?, de transgredir, de probar cosas, ¿no? Pero otra cosa es cuál debería ser un poquito la actitud, ¿no?, de los adultos. Una cosa es que podamos entender que eso se dé, pero otra cosa es que lo legitimemos y que lo veamos como muy normal y que casi lo esperemos, ¿no? Entonces hay cierta crítica en eso y sobre todo cierta parte en la que les planteemos que no tiene por qué ser así, que también se puede uno divertir de otras maneras, es importante, ¿no? Dicho esto, después, claro, cuando empieza a haber ya ciertos indicadores, por ejemplo, pues en el cambio de hábitos, en el que estén un poquito menos comunicativos, el hecho de que hayan cambiado de amigos, que hayan dejado de hacer cosas o actividades que antes les gustaban mucho y ahora está un poquito más apático, que esté más esquivo, ¿no? Son cosas que por sí mismas no tienen por qué decir nada, ¿no? Porque además están en un periodo de la adolescencia en la que a veces ocurren esos indicadores o esos síntomas aparecen, pero más aisladamente. Si se dieran un poquito todos, sí que yo creo que es importante que podamos quizás hipotetizar que puede estar ocurriendo algo detrás, ¿no? O puede haber alguna conducta adictiva. Y en este sentido lo que tenemos que hacer es comunicar, hablar, preguntar de manera transparente un poco qué puede ocurrir. Es muy importante que la comunicación con nuestros hijos no la queramos empezar en la adolescencia, sino que la mantengamos, que la hayamos un poco trabajado desde muy pequeños, ¿no? Y también tener un poco la paciencia que hay que tener en el sentido de que muchas veces en la adolescencia pues nos van a cerrar la puerta, ¿no? Cosas que antes no se daban, ¿no? Pues no nos van a comunicar ciertas cosas, eso es normal, pero es importante que no perdamos la paciencia y que no cejemos en el empeño, ¿no? O sea, es decir, es estar detrás, comunicar, preguntar y sobre todo es muy importante hacernos presentes en el sentido de que nuestros hijos sepan que si lo necesitan estamos, ¿no? Y que se necesitan y o lo que lo están pasando mal o lo que fuere, pues que nosotros vamos a estar ahí, ¿no? Y eso se hace un poco pues también no solo diciendo es que no quiere hablar conmigo mi hijo. Bueno, pues quizás hoy no quiere hablar, pero puede ser que mañana sí quiera y sobre todo si lo necesita, ¿no? Entonces esa disponibilidad yo creo que sí que es importante, ¿no? Y que hay que trabajarlo durante toda la vida, no solo en la adolescencia, lógicamente. Bueno, en Proyecto Hombre Madrid es una entidad que ayuda a abandonar las adicciones con programas diferentes, un poco también adaptados a cada circunstancia. Imagino que con el tiempo que lleváis en este mundillo os habréis dado cuenta de que ha habido una serie de cambios, ¿no?, en el mundo de las adicciones. ¿Cuáles serían? Pues sí, el primero yo diría que las adicciones a día de hoy, si la comparamos con el año 84, que es cuando el Proyecto Hombre nace, es que son mucho más heterogéneas, ¿no? Es decir, hay muchos más tipos de adicciones y sobre todo que lo que ha cambiado mucho también es la manera de tratarlas, ¿no? Es decir, cómo los profesionales nos hemos ido especializando, se ha desarrollado mucha evidencia científica, basada también un poco en la clínica, en todo lo que tiene que ver con los estudios también científicos, que han ayudado a que los tratamientos sean más eficaces y sobre todo más individualizados, ¿no? Lo que sí que nos encontramos, lógicamente, es que ahora hay muchas más tipos de adicciones, se trabaja con todo tipo de población, no hay un perfil del drogodependiente, sino que tenemos muy claro que cualquier persona en un momento dado de la vida pues puede desarrollar una adicción, ¿no? Entonces, como cambios también en los últimos años yo destacaría que han aparecido con mucha fuerza las adicciones comportamentales.
Una ya existía desde hace mucho, que es la ludopatía o el trastorno por juego, pero sí que se está transformando y está apareciendo mucho más en jóvenes y en formatos, pues lógicamente más online, ¿no? De juegos de apuestas online, etcétera, que lógicamente son uno de los cambios que ha habido en lo que es las tecnologías, ¿no? En los últimos tiempos. Y por otro lado también, pues bueno, si nos vamos a los 80, ya había claramente una epidemia con la heroína, ¿no? Había un gran problema que generaba muchas drogodependencias en aquel momento y que además generaba muchos otros problemas indirectos, tanto a nivel social, familiar, etcétera, ¿no? Y ahora, a día de hoy, claro, ese tipo de problemática casi es residual, yo diría, ¿no? Las adicciones, pues las sustancias que ahora más problemas generan serían el alcohol, la cocaína, el cannabis, ¿no? Por lo menos las que más demandas de tratamiento ahora están generando. Estás viendo. Bueno, hemos estado hablando en este tiempo sobre todo de jóvenes, adicciones en jóvenes, pero también hay que hablar que también el verano puede ser un momento crudo para adultos, ¿no? Que se puedan encontrar también por esas mismas causas, más tiempo libre, por lo tanto más opción de que se consuma más alcohol o drogas o acceso a pornografía, etcétera. Sí, desde luego. Yo creo que ahí, claro, pasa un poco lo mismo con los adultos, ¿no? Quizás no tienen tanto tiempo libre como los estudiantes, ¿no? Que suelen tener unas vacaciones bastante largas, ¿no? Pero es verdad que los adultos también tienen ese riesgo, ¿no? Yo creo que sí que es importante poner el foco en que sobre todo el tiempo libre, las personas que han estado muy acostumbradas a asociar sus momentos recreativos o su tiempo libre al consumo siempre de alcohol o de otro tipo de sustancias, pues un poco también intentar prever esas situaciones y buscar otro tipo también de modos un poco de relajarse, de desconectar, etcétera, ¿no? Que los hay, ¿no? Lo que pasa es que si en muchas ocasiones esta vida en la que estamos continuamente con el estrés diario, etcétera, no nos hace pararnos a pensar qué queremos en nuestras vacaciones, ¿no? O qué queremos evitar también en nuestras vacaciones, ¿no? Entonces hacer un ejercicio quizás de reflexión primero de cómo me gustaría que fueran estas vacaciones y qué quiero de diferente de lo que no he tenido en otras ocasiones, pues puede ser un buen primer paso un poco para evitar este tipo de situaciones. Bueno, pues hemos hablado con Pablo Llamas, psicólogo de Proyecto Hombre Madrid, en estos minutos. Esta conversación yo creo que ha servido interesante pues para dar ser conscientes, ¿no?, de esta situación que se puede dar en verano y también para apuntar algunas claves, sobre todo cuando tenemos hijos adolescentes, hijas y sobre todo cómo actuar con ellos para, bueno, pues atajar esta situación que se pudiera estar dando. Muchas gracias, Pablo Llama, y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros, Antonio. Hasta luego. Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte.